Okay. Amén. Dice, no temas, yo soy el primero y el último, dice el Señor Jesús, el que vive. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Estas son las palabras que Jesús dijo a Juan, pero se las dedica también a la iglesia y les dice, no tengan temor, no tengan miedo. Yo soy el que está vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo. Dice, no teman, yo soy el primero. Dios les bendiga. Un saludo una vez más. Cada uno de ustedes habla su amigo pastor Natanael López, y iglesia, ministerio La Puerta Abierta. Pues una bendición a mis hermanos, hermanas, a cada uno de ustedes en este tiempo, especialmente que no los podemos ver, no nos podemos saludar, no nos hemos visto por ya un buen tiempo. Pienso que la próxima vez que nos veamos cuando Dios nos permita, en algún servicio, etcétera, pues va a ser de mucho alegría y mucho gusto mirarnos. Esta tarde quiero compartir la palabra del Señor con ustedes en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9 al verso 20. Así que yo te voy a invitar esta tarde ahí donde tú estás. Si nos acompañas, hermano, hermana, tome su Biblia. Le voy a dar una recomendación. Es una recomendación. Apague la televisión, deje la comida a un lado, deje las cosas de los quehaceres. Al final de cuentas tenemos tiempo ahorita para hacer otras cosas, y simplemente únase con nosotros para estudiar la palabra del Señor. Es muy diferente a si yo estoy escuchando y estoy haciendo otra cosa. No voy a aprender igual, pero yo le invito que ahí donde usted está, tome este tiempo, tome su Biblia. Le hago la invitación también y la recomendación, haga apuntes, tome su libreta, su pluma, y puede empezar a anotar algunos comentarios, algunos principios de los cuales voy a estar hablando, que van a ser muy importantes para usted en el día de mañana o en los próximos días, poder volverlos a leer, repasarlos y poder ser ministrados por lo que el Señor nos está ministrando a través de su palabra. También quiero saludarles y decirles gracias por cuando estamos transmitiendo, pues ahí nos envían sus saludos. Les queremos decir gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Si gusta mandar saludos a alguien, ese momento lo puede hacer. Otros hermanos de la iglesia están compartiendo y pueden mandar saludos al ministerio La Puerta Abierta, a los hermanos, qué sé yo. Podemos interactuar. No piense que como estamos en el estudio, pues no pueden hablar. Aquí sí les damos permiso para que escriban por ahí un saludo si gustan. Así que siéntase contento, siéntase bendecido, siéntase gozoso, porque en primer lugar Jesucristo está en nuestra vida, y tenemos su palabra que nos ministra, nos habla. Así que en esta tarde, compartiendo la palabra del Señor, quiero ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9. Apocalipsis, capítulo 1, verso 9. Y el tema de esta tarde, en estos versículos que vamos a hablar, es Jesús vive. Jesucristo vive. Es importante para nosotros reafirmar, recordar, estar conscientes que servimos a un Cristo vivo. ¿Por qué? Porque nuestra fe no descansa en la obra del ser humano, no descansa en una imagen, no descansa en un cuadro, no descansa en un crucifijo, no descansa en nada de esto. Nuestra fe descansa en un Cristo que vive, que resucitó de los muertos. Así que, hermanos, quiero recordarte, servimos al Señor que reina y vive. Y en el versículo 9, voy a pedirle que me acompañe, si tiene su Biblia por ahí. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios. Dice, y el testimonio de Jesucristo. Cuando Juan escribe estas palabras, dice, yo, hermano de ustedes. Es decir, que la iglesia somos una familia.
somos una familia. Nosotros, el Ministerio de la Puerta Abierta, somos una familia. La familia de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro Padre y dice la palabra que somos sus hijos. Hemos sido adoptados y por eso hoy en día cuando nos saludamos, nos vemos, nos decimos hermano, hermana, aunque tal vez para alguien puede sonar ridículo, puede sonar incluso vergonzoso o como una grosería, una forma de faltar al respeto. Hoy el hermano, la hermana, debemos sentirnos contentos porque el Señor nos llama que somos sus hijos, por lo tanto somos hermanos. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Él nos adoptó. Y Juan dice, yo hermano de ustedes, dice, copartícipe vuestro en las tribulaciones. Juan, mira, está pasando por un tiempo de tribulación, de problemas en su vida. Dice la palabra que Juan fue llevado a la isla de Patmos. Esta isla rocosa, una isla donde eran enviados los prisioneros, con el propósito de quebrar su espíritu, de desalentarlos, de que murieran sin ánimo, sin visión, sin sueño. Es decir, les quitaban toda oportunidad. Y Juan es llevado a esa isla con el propósito de que Juan pues renunciara a la fe en Cristo Jesús. Pero estando en esa isla, él no era el único que estaba sufriendo. La iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia de Cristo estaba siendo perseguida. Es decir, que muchos hermanos creyentes estaban siendo crucificados, apedreados, perseguidos a muerte. Algunos eran echados a las fieras. Y conocemos la historia de la iglesia primitiva. ¿Por qué? ¿Cuál era su delito? Bueno, su delito era que creían en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos proclamaban y decían que Jesús era el Señor. Y por esa razón eran perseguidos por el imperio, eran perseguidos por las leyes de aquellos tiempos. Y Juan se encuentra en la misma situación. Entonces Juan dice, yo soy copartícipe en la tribulación. Es decir, yo también, al igual que ustedes, estoy participando de lo mismo. Todos estamos en el mismo problema. Todos estamos pasando por situaciones críticas, por persecución. Unos de una forma, otros de otra, pero al final de cuentas todos ellos se encontraban en tribulación. Muchos de los creyentes ya habían sido muertos. Se dice que el último en morir fue el apóstol Juan. De todos los discípulos de Jesús, algunos de ellos fueron crucificados, como la historia redacta de Pedro, el apóstol Pedro. Pablo se dice que fue decapitado. Algunos otros apóstoles fueron apedreados, otros dicen que fueron quemados. Pero Juan fue llevado a esta isla. Pero muchos cristianos ya para este entonces habían muerto. Entonces, hay un propósito por qué Jesús escribe este libro, el libro del Apocalipsis. Y es que Jesús quiere que su iglesia cobre ánimo en medio de la persecución, en medio de las generaciones, en medio de los tiempos, en medio de las pruebas, en medio de lo que venga. No desmayemos, porque en nuestra naturaleza tendemos a desanimarnos, tendemos a dudar y nos empezamos a cuestionar, ¿dónde está Dios? Y el Señor le revela a Juan a través del libro de Apocalipsis las cosas que van a acontecer, porque quiere que la iglesia sepa, número 1, que Él es el Rey que vive. Él no está muerto. 2, Él viene pronto. 3, va a tener victoria sobre la maldad. Y por último, otra de las cosas bien importantes es que la iglesia vamos a reinar con Jesucristo por toda la eternidad. Así que la intención de Jesús al revelarle estas palabras a Juan es para que el pueblo no se desanime. Por lo contrario, cobremos ánimo, nos levantemos. Hoy más que nunca debemos orar. Hoy más que nunca debemos servir al Señor. Hoy más que nunca debemos leer su palabra. Hoy más que nunca debemos adorar a Jesucristo. Hoy más que nunca debemos ser obedientes a Él. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es en vano. Su palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice su palabra. Así que, amado hermano, hermana, no hay mejor decisión que rendirle tu vida a Jesucristo. Aunque otras personas digan que estás perdiendo tu tiempo sirviendo al Señor, leyendo su palabra, yendo a la iglesia, no hay mejor inversión que rendirle tu vida y servirle al Rey de Reyes. Debemos estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Esto es algo bien importante. Juan dice,
yo soy copartícipe de ustedes en la tribulación, dice. Tendemos a veces a querer seguir a Jesús cuando todo va bien. Muchas veces queremos, en nuestra naturaleza, queremos ser obedientes, queremos buscar a Dios. Mientras Dios me esté dando lo que yo estoy queriendo, mientras Dios conteste mi petición, lo voy a hacer. Pero en el momento que yo sienta que las cosas van mal, Señor, ahí te dejo. No, tenemos que estar dispuestos a servirle a Jesús en las buenas y en las malas. Y eso fue lo que hizo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva disfrutó de las bendiciones de Dios, disfrutó de su presencia, disfrutó del bautismo del Espíritu Santo, disfrutaba de los milagros de Jesucristo, disfrutó de la salvación, pero también fueron copartícipes de la tribulación. Así que debemos nosotros en este tiempo estar dispuestos, que si viene una tribulación, que si viene una prueba, estar dispuestos a pasar por ella. Señor, no importa lo que venga, yo voy a mantenerme leal, me voy a mantener fiel a ti, Jesucristo. Venga lo que venga. Por eso Juan dice, hermano, yo soy copartícipe de ustedes en las tribulaciones. No somos superiores a los demás. ¿Por qué digo esto? Hace tiempo nos compartía un pastor, un amigo, su experiencia, y dice que cuando él estaba para ser operado, los médicos lo prepararon, tuvo que ir al hospital, una cirugía, iba a ser una cirugía muy peligrosa, espina dorsal, y bueno, en medio de toda su situación, él puso su confianza en el Señor. Él nos decía, yo estaba confiado en el Señor, antes de entrar al hospital yo dije, yo voy a confiar en el Señor, pero en el momento que me suben a la camilla para llevarme al cuarto de la cirugía, de la operación, dice, en ese momento me entró un temor, dice, y yo cuestioné a Dios y yo le pregunté, Señor, ¿por qué a mí? Y Él nos comparte su experiencia y dice, ¿por qué a mí, Dios? Y estando en esa camilla, el pastor nos compartía, y en ese instante cuando yo dije esas palabras en mi corazón, el Espíritu Santo me contestó a mi espíritu, y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y Él entendió algo, y eso es lo que nos compartía. Muchas veces nosotros pensamos que a nosotros no nos puede pasar nada. Nosotros somos intocables, nosotros somos los predilectos de Dios. Yo soy el preferido de Dios. Dios no tiene preferidos. Dios no tiene predilectos. No es así. Dios nos ama a cada uno por su grande misericordia, por su grande amor, y no hay superiores. Simple y sencillamente, cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a padecer por Jesucristo. Venga lo que venga. Ahora, no estoy diciendo que nos vamos a gozar y vamos a estar contentos porque viene una tribulación, ¿verdad? Es absurdo, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que aunque venga una tribulación, vamos a confiar en el Señor y le vamos a seguir adorando al Rey, así como el apóstol Pablo y Silas dice que en la prisión, estando en la prisión, ellos entonaban himnos y daban alabanza a Jesucristo. En medio de su prisión, en medio de su crisis, en medio de su problema, hermano, en este tiempo hay que adorar y hay que bendecir el nombre del Señor. Verso 10 dice en su Biblia, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice el apóstol Juan que escuchó una voz, pero dice, estaba en el Espíritu. Cuando yo leo este versículo, me recuerdo la experiencia del profeta Ezequiel en el capítulo 2, verso 2, donde dice que el Espíritu Santo entró en él y lo afirmó sobre sus pies y habló al profeta Ezequiel. Pero la expresión que usa el profeta Ezequiel dice, me tomó y estuvo en mí. Quiere decir que esta experiencia que Juan tuvo con el Señor, con Jesucristo, dice, estaba en el Espíritu. Fue una experiencia en la cual el Espíritu Santo tomó el control y empezó a revelarle a través de visiones, empezó a mostrarle las cosas que iban a porvenir. Por eso dice, estaba en el Espíritu. Qué maravilloso es nosotros ahora en Cristo saber, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Él habita en nosotros. Y en medio de cualquier circunstancia, así como Juan que estaba en la isla de Patmos, nosotros podemos estar en medio de una tormenta, una crisis, pero el Espíritu Santo de Dios nos toma y Él nos ministra en nuestro espíritu y nos hace ver las cosas que Él mira, no como nosotros las vemos en nuestra humanidad, no de una forma
humana, ni negativa, ni pesimista, pero lo que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que usted puede ver en este tiempo a través de todo lo que está pasando? Lo que las noticias dicen es una cosa, lo que el mundo dice es otra. Ahora, ¿son reales? Sí. No estoy diciendo que no son reales, pero quiero decirte que una realidad más grande y más poderosa, y es la que el Espíritu Santo de Dios nos quiere revelar. Entonces dice, yo estaba en el Espíritu. Cuando usted y yo estamos en el Señor, estamos en el Espíritu, Él nos va a ministrar, nos va a hablar. Verso 11 dice, esta voz decía esta voz, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, Jesús le da una encomienda, porque aquí el que está hablando dice, yo soy el alfa y el omega, es decir, principio y fin. Él es el que está, en primer lugar, le está reafirmando a Juan, yo soy el que vive, soy el alfa, el omega. Y qué maravilloso, porque Jesús le reafirma que Él vive. Qué importante es que podamos cada día recordar, y que el Señor nos recuerda Él mismo y nos reafirma a nuestro espíritu que Él es el Dios que vive. Y yo lo comparo como a un matrimonio. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. No basta o no es suficiente cuando en el matrimonio, cuando uno se casa y uno le dice a la esposa o viceversa, te amo. Creo que esa expresión, ese te amo, es algo importante. El decírselo uno al otro. Tal vez yo le puedo decir a mi esposa, me puede reclamar y decir, oye, no me has dicho que me amas. Y le puedo decir, bueno, pero te lo dije hace 2 semanas. Bueno, pero ese te amo es una reafirmación, es algo que es importante para nuestra alma, el reafirmar esto. Entonces, el Señor nos reafirma en nuestro espíritu que Él es el Cristo que vive. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que Él vive en teoría, en nuestro conocimiento, en nuestra mente, pero nuestro espíritu, nuestra alma, necesita escuchar esa voz todos los días. Y el Señor le dice a Juan, yo soy el que vive, dice, yo soy el principio y yo soy el final. La palabra alfa es la primera letra del hebreo, que sería la A para nosotros, y omega es la letra Z. Entonces el alfa y el omega está hablando de las dos letras del abecedario. Yo soy el primero y soy el último, dice, soy el que vive y se encuentra a la diestra del Padre. Él encomienda a Juan, Jesús le encomienda, le da una tarea, le da una asignación, dice, quiero que escribas las cosas que te voy a dar, que te voy a revelar, Juan, porque quiero que se las des a mi iglesia. Ahora, estas 7 iglesias son iglesias que son en el tiempo de Juan, existían, eran reales físicamente, estaban, no son simbólicas, son reales, que era la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Usted las encuentra en el verso 11. Ahora, estas 7 iglesias, aquí voy a hablar de algo que va a ser muy importante para el resto del libro. Usted va a mirar muchos símbolos en este libro, el libro de Apocalipsis. Y uno de los símbolos que usa es el número 7. El 7 tiene que ver con plenitud, tiene que ver con algo que está completo, está perfecto. Entonces habla de 7 iglesias. Quiere decir que lo que Jesús hizo, lo que Cristo hizo, es perfecto. Su iglesia, la salvación, lo que Él dejó antes de partir, que dejó una iglesia, es perfecto su obra. Entonces Él le habla a las 7 iglesias. Y estas iglesias representan a la iglesia en general, en todos los tiempos, cada generación. Es decir, hasta el tiempo, a nuestros días, estas 7 iglesias nos representan a nosotros. Entonces, ya más adelante, en la próxima semana, vamos a estar hablando iglesia por iglesia, cada una, porque para cada una de ellas hay un mensaje. Había cosas que unas de ellas estaban haciendo bien, pero también había otras, pero también estaban haciendo cosas que no estaban bien. Tenían virtudes, pero tenían también errores, fallas. Entonces, el plan de Dios no era para condenar. El plan de Dios era para reafirmar y para que se pudieran
las iglesias encaminarse al plan de Dios, arrepentirse, porque siempre el plan de Dios es que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos. Ese es su deseo, dice su palabra, que Él no se complace en la muerte del impío, pero que el pecador se arrepienta. O sea, es decir, que el deseo de Dios es que el pecador se vuelva a Jesucristo. Entonces miramos aquí en el verso 11 que Jesús le da una encomienda, una asignación al apóstol Juan. Escribe lo que te voy a revelar porque se los vas a enviar a mi iglesia. Y esta iglesia no solamente son para ellas, pero ahora es para nosotros. En esta era, en esta generación que ahora estamos, que hay muchas cosas que Juan les va a escribir a ellos que muy bien aplican también para nosotros. Así que en el verso 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahí está otra vez la palabra, el número 7. 7 candeleros. ¿Qué representa o qué simboliza estos 7 candeleros? Bueno, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Estas 7 iglesias. Jesús nos llama a nosotros a hacer luz a los perdidos. Entonces, los candeleros son lámparas. ¿Y cómo sabemos que estos candeleros representan iglesias? Bueno, usted lo va a mirar en el capítulo 20. Al final del capítulo 20 dice: estos 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Son las 7 iglesias. Entonces, miramos aquí cómo es que estos candeleros representan a la iglesia de Jesucristo. Entonces dice, verso 12, dice una vez más: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Verso 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces dice el apóstol Juan que él miró que en medio de los candeleros estaba uno que se movía, se paseaba en medio de ellos, de estos candeleros. Esto significa, ¿quién es este? El Hijo del Hombre, Jesucristo. Jesús paseándose en medio de su iglesia, moviéndose en medio de su iglesia. Hasta el día de hoy Jesús continúa moviéndose en medio de su iglesia. Si hay un lugar donde Jesús se mueve, es en medio de su iglesia, es a través de su pueblo. Si hay un medio que Dios quiere usar para este mundo, es la iglesia de Jesucristo. Somos nosotros, somos aquellos que Él nos asigna, nos comisiona, nos responsabiliza de ser luz en medio de las tinieblas. Dios no nos comisionó, Dios no nos llamó para juzgar, no nos llamó para condenar al mundo, no nos llamó para criticarlos, no, nos llamó para ser luz donde hay tinieblas, donde hay maldad, revelar la luz de Jesucristo. Que hay una diferencia cuando buscamos el plan del Señor. Estos 7 candeleros entonces representan a su iglesia. Jesús se mueve en medio de su iglesia como se movía o cuando estaba presente con los discípulos. A veces nosotros podemos sentir que Jesús no está con nosotros por la circunstancia que estamos viviendo. Alguien puede este tiempo decir: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Usted me dice que Él está presente. La pregunta es: ¿dónde está? ¿Por qué no hace algo? Y me recuerda la historia cuando los discípulos se subieron a la barca. Dice la palabra que cuando estaban ya muy adentro en el mar, dice que Jesús se durmió, estaba cansado, y de repente cuando Jesús queda profundamente dormido, dice que se desató una tormenta, los vientos empezaron a levantarse, la lluvia empezó a golpear la barca, las olas, de tal manera que los discípulos se asustaron, dijeron: nos vamos a morir aquí, vamos a volcarnos, y Jesús está dormido y no tiene preocupación, no le importa, no hace nada, está dormido. Dice que lo despertaron y Jesús les dice, les reprende. A veces nosotros nos pasa algo similar. A veces sentimos como que Jesús no está en medio de nosotros. A veces sentimos como que Jesús está ausente. A veces sentimos como que Él no nos escucha, como que ya está orando por algo y como que Dios simplemente no está interesado en mi petición, no le importo,
creo que no me ama de verdad, creo que yo soy la excepción a la regla, ama a otros, pero a mí no me ama. Jesús dijo, yo me paseo en medio de mi iglesia. Él está contigo. Él está contigo. Ahí donde tú estás, Él se mueve en medio de ti. Lo único que tú necesitas hacer es creer esta verdad. Jesús se mueve en medio de su iglesia. Verso 16. Vaya conmigo, acompáñenme. En el verso 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice que miró al Hijo del Hombre que tenía a su diestra 7 estrellas. Ahora, ¿quiénes son? Lo primero que miramos, las tiene a su diestra. Siempre la diestra significa autoridad. La diestra significa poder. Dice que estaban estas 7 estrellas. Y estas 7 estrellas, ¿qué son estas 7 estrellas? Bueno, nos explica eso en el verso 20. Una vez más, si miramos ahí en el verso 20 dice, y los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas. Las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia. Las 7 estrellas, a la mitad del versículo 20 dice, son los ángeles de la iglesia. Es decir, los pastores, los líderes, los ancianos, aquellos que estaban frente a la obra de Jesucristo. Dios siempre responsabiliza a los líderes, a los ancianos, al pastor, nos responsabiliza de enviar el mensaje. Por eso nosotros hoy en día tenemos una responsabilidad de continuar compartiendo la palabra del Señor, de continuar enseñando, de darles una palabra bíblica, no de acuerdo a lo que la gente quiere escuchar, no para que las personas digan, bueno, se escuchó muy bonito, me gustó. Más que un mensaje que sea lindo o bonito, tiene que ser un mensaje que sale del corazón de Dios. Un mensaje bíblico, un mensaje fiel a su palabra. Entonces, aquí miramos en este versículo, verso 17, miramos que estas estrellas están a la diestra de Jesús. Es decir, son los pastores que están ministrando. Hay una grande responsabilidad sobre nosotros los pastores de compartir, de enseñar la sana doctrina. Tristemente, a veces nuestro mensaje va más allá, va más de acuerdo a las emociones, va más de acuerdo al positivismo, va más de acuerdo a la circunstancia de la gente. Nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico, es decir, Jesucristo es el Señor. Mi problema no es tan grande, no es tan importante. Más importante es el poder de Jesucristo. Así que estas estrellas son los 7 pastores, son los pastores de las iglesias. Dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta espada lo hemos visto ya anteriormente en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12. Habla de la espada. Dice, esta espada que es como una espada de 2 filos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos, y esta discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que esta espada que salía de él, dice, de su boca sale una espada, es la palabra de Dios, es su palabra. Su palabra es autoridad. Su palabra es creativa. Su palabra es poder. Jesús no necesita armas para vencer. Jesús no necesita un ejército. Con solo su palabra, así como lo dijo el centurión a Jesús, no necesitas venir para que mi siervo sea sano. Le dijo el centurión a Jesús, no necesitas venir. Jesús dice, el centurión le dice, solo di la palabra y mi siervo va a ser sano. Este hombre entendía el poder, la autoridad de la palabra de Jesús. Así que esta autoridad, esta palabra es su palabra. Esta palabra, este libro, la Biblia, las Escrituras, son la palabra de Dios y tienen poder, aunque están escritas. Pero toda persona que cree en estas promesas, las aplica en su vida y vive en ellas, creyendo, se aferra en ellas, no importa los tiempos, no importa lo que pase, hermano, si en algo usted se va a anclar,
si en algo en este tiempo usted se va a sumergir, se va a agarrar, es en la palabra de Dios. Porque su palabra no falla. Sus promesas son fieles. Dice, es como una espada de dos filos. ¿Por qué? Dice, porque esta viene a nuestro corazón y viene a discernir las intenciones y pensamientos que hay en nosotros. Así que, qué importante es que podamos entender que su palabra nos conoce verdaderamente cuáles son las intenciones que hay en nuestro corazón. Verso 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, porque yo soy el primero y el último. Así que, dice la Biblia que cayó como muerto Juan. Nuestro cuerpo es tan frágil, somos tan débiles a la presencia de Dios, que no podemos soportar el peso de la gloria de Dios. Es decir, su presencia es tan pesada, tan poderosa. Dice Daniel en la palabra del Señor que cuando él tuvo esta misma experiencia, profeta Daniel, capítulo 8, verso 26, dice que quedó enfermo después de tener las visiones que Dios le había revelado. Y podemos mirar aquí en estos versículos que no es cualquier cosa poder acercarnos al Señor. Ahora, no tenemos que tener miedo. Dios no quiere que tengamos temor. Antes bien, su palabra dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Si algo quiere Dios este día es que tú te acerques a su presencia. No te acerques con temor, no te acerques pensando, Él ya no me va a aceptar, le he fallado muchas veces, yo ya no merezco, ya no soy digno. No, Jesús dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Así que este tiempo es tan importante que podamos creerle al Señor. Dice, no temas, porque yo soy el primero. No temas, hermano. En este tiempo, lo que estamos viviendo, nuestra confianza debe estar en el Señor. Verso 18, dice, el que vive, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, dice el Señor. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús estuvo muerto. Y esto es algo bien importante. Jesús estuvo muerto, dice su palabra, pero vive, resucitó. Ahora, ¿por qué es tan importante el hecho de que estuvo muerto? Porque su muerte nos testifica, nos habla de que Él pagó el precio por nosotros. Es decir, es como si a usted lo invitara a comer y su amigo le dice, yo voy a pagar. Y cuando alguien paga por usted, usted se levanta y se sale del lugar sin pena, sin vergüenza, sin ninguna preocupación, porque alguien pagó por usted. Muy diferente a que se saliera sin pagar y nadie pagó por usted, ¿verdad? Pero si alguien pagó por ti, pues usted lleva esa certeza que su invitación, alguien más lo invita y paga por usted. Bueno, eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Por eso nosotros, aquellos que hemos creído y tenemos a Jesucristo en nuestra vida, no tenemos por qué tener miedo, temor a la muerte, porque Jesús pagó por nosotros. Alguien dijo que el que nace una vez tendrá que morir 2 veces, pero el que nace 2 veces tendrá que morir una sola vez. Es decir, que hay una segunda muerte, aparte de la física, y es la muerte eterna. Esa muerte no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros. Dice, el que murió, el que pagó por nosotros. Así que mi deuda está pagada, muerte. Mi deuda Jesús la pagó y no tienes poder sobre mi vida. Es decir, la muerte no me va a poder retener. Dice la palabra que los muertos en Cristo un día resucitarán. Es decir, que la muerte no, así como no pudo retener a Jesucristo, tampoco va a poder retener a aquellos que creyeron en Jesucristo. Por lo contrario, un día se levantarán, así como Jesús se levantó de entre los muertos. Jesús estuvo muerto, pero ahora vive. Tiene ahora las llaves del infierno, el lugar de sufrimiento. ¿Existe este lugar de sufrimiento? Algunos dicen que no existe. Otros dicen que prefieren no hablar de ello, aunque está en la Biblia. Pero Jesús habló del infierno. Es un lugar real donde Satanás, sus demonios, pasarán la eternidad. Pero también todo aquel que rechaza a Jesucristo. ¿Cómo es la forma de yo no ir, mi alma, caer en el infierno? Es recibiendo a Jesucristo. Él tiene las llaves del infierno. ¿Por qué?
Si yo tengo a Jesús, yo tengo al que tiene las llaves del infierno. Así que no tiene autoridad sobre mí ninguna condenación. Él tiene las llaves. Qué hermoso es saber que yo ya no tengo miedo ni a la muerte, no tengo miedo a la condenación eterna, no tengo miedo al juicio, no tengo miedo al sufrimiento eterno. ¿Por qué? Porque tengo a Jesucristo. Tal vez tú vives con ese temor. Tal vez exteriormente o ante los demás muestras una seguridad, una confianza, una tranquilidad, pero dentro de tu corazón hay una inquietud, hay un temor, una ansiedad, y piensas acerca del infierno. Quiero decirte en esta tarde, no necesitas que tu alma se pierda en el infierno. Jesucristo murió para que tú no tengas que ir a ese lugar de condenación. Si tan solo tú lo recibes el día de hoy, ahí donde tú estás, no importa tu pasado, no importa lo que has hecho, no importa cuántas veces le has fallado al Señor. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que Él tiene las llaves del infierno. Entrégale tu corazón a Jesucristo ahí donde tú estás. Hermano, hermana, reafírmate en el Señor y anímate, sírvele, porque Jesucristo es nuestro Señor y en Él tenemos victoria y tenemos vida. Así que no te desanimes por lo que estás viviendo ahorita, por lo económico, por lo que te va a faltar, por esto, aquello. Anímate porque tienes lo más grande y más poderoso, que es la salvación de tu alma. Esa es eterna. Así que yo te dejo este día con esta palabra. Es una bendición estar con ustedes. Déjame hacer una oración ahí donde tú estás por tu vida. Si tú no tienes a Jesús y quieres recibirlo, ahí donde estás yo te invito, recíbelo. Es una oración tan práctica, tan sencilla, pero que lo único que se necesita es fe y sinceridad. Señor, en esta hora, yo bendigo a cada persona, cada hermano, cada hermana que nos escucha, cada joven. Espíritu Santo, ven a traer salvación. Señor, perdónanos por nuestras faltas, por nuestras fallas. Perdónanos, Señor, cuando incluso hemos justificado nuestro pecado, lo hemos minimizado y a veces nos hemos acostumbrado a él de tal forma que ya no lo miramos como una falta. Perdónanos. No queremos, Señor, que nuestra alma se pierda, pero queremos, Señor, reinar y estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Jesucristo, por morir y resucitar por nosotros. Gracias porque tú le arrebataste las llaves a la muerte del infierno y ahora tenemos seguridad, tenemos salvación, tenemos paz. Bendigo a cada hermano, cada hermana, cada persona que nos escucha, ahí donde están desde sus hogares. Les bendigo, Padre. Te doy gracias, Jesucristo. Tú eres el Señor. Te doy gracias, Dios. Un saludo muy especial, mis hermanos. Un abrazo desde aquí, de verdad. Les extrañamos, les amamos. Estamos orando por ustedes, por nuestra iglesia, por las familias. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Ahí donde están, reciban un saludo, una bendición de parte del Señor. Que Dios esté con ustedes. Dios les bendiga.